Cuando pensamos en la familia, solemos imaginar un lugar de protección, de confianza, de pertenencia. Sin embargo, más allá de compartir un techo o un apellido, lo que verdaderamente sostiene una familia es la afectividad, esa capacidad de expresar amor, comprensión, respeto y apoyo emocional. La afectividad familiar está en los detalles cotidianos, en escuchar sin juzgar, en acompañar en los momentos difíciles, en celebrar los logros y en resolver los conflictos desde el respeto y el apoyo. Hoy reflexionaremos sobre qué es la afectividad familiar, por qué es tan importante en niños y en adultos y qué pequeñas acciones diarias podemos hacer para fortalecer esos lazos que nos unen. Para ello, hoy está con nosotros Diana Rodríguez Salgado. Ella es psicóloga, escritora, formadora, con numerosos másteres que avalan su experiencia con familias y con niños, y viene a explicarnos qué es la afectividad y la importancia que tiene para las familias. Diana, ¿qué entendemos por afectividad para aquellos que nunca han escuchado ese concepto? Como bien decías en la introducción, la afectividad está súper relacionado con el término del amor. El amor que puede ser desde a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, como puede ser a la naturaleza, como puede ser a Dios. Afecto es amar, es querer, es sentirte conectado a algo. ¿Y por qué es tan importante la afectividad dentro del entorno familiar? La afectividad familiar es importantísimo, ya tenéis algunos experimentos como el de Bowley, que se hicieron, pues, por ejemplo, una investigación, y entonces había dos monitos, un monito que era de lata y tenía un biberón, y un monito que era de felpa y tenía como un calorcito, una calefacción, y entonces se veía que los monitos bebés estaban el 90% del tiempo en el monito calentito de felpa. Y lo otro, que era el alimento, que parece en principio lo más importante como para sobrevivir, ¿no? El alimento físico y el alimento emocional. Y entonces el monito estaba todo el rato en el alimento emocional. Incluso algunos monitos ni siquiera se separaban ese 10% y echaban el cuello todo lo posible para coger el biberón sin despegarse del monito de afecto, que era el calentito y el de peluche. Incluso ahora hay un vídeo también en internet de un monito que su manada no lo quería, le dieron un peluche y estaba todo el rato apegado a su peluche, hasta que después un adulto de la manada sí que se hizo cargo de él. Entonces el afecto es pura supervivencia, supervivencia vital, emocional, física, psicológica, es poder vivir. O sea, que es importante que sepamos validar las emociones de nuestros hijos. Es importantísimo porque le estamos dando vida y le estamos dando reconocimiento, los vemos como un ser, como alguien importante, le estamos dando significancia a su vida. ¿Cómo puede afectar el clima familiar dentro de una familia a los hijos? Si es un clima estable, saludable, pues desde el respeto, validando emociones. Hay una palabra que está muy de moda, pero a mí me encanta, que es la de responsabilidad afectiva. Hay que tener responsabilidad afectiva en todos los niveles, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros. En el sentido de familia, de pareja, de hijos, si hay responsabilidad afectiva, esto significa si empatizo con el otro, sé cómo puede estarse sintiendo, valoro sus necesidades, escucho sus necesidades, ellos escuchan mis necesidades. No nos centramos en el problema, en remover el problema, sino buscamos entre todos soluciones. Había una película cuando yo era joven que era la de Bill Cosby y entonces hacían una cosa que se llamaban reuniones familiares, que me llamaba de aquellas la atención porque aquí en España no se daba. ¿Qué pasa? Que ahora con todas las corrientes como disciplina positiva, etcétera, sí que se está viendo que es importante mantener una reunión familiar una vez al mes en las familias. Estas reuniones consisten en, primero, agradecimiento, darse las gracias por algo hecho a lo largo del mes. Una segunda parte que sería más constructiva, más de buscar soluciones a cosas que están ocurriendo. Y la última parte que sería el de reparar si ha habido algún acontecimiento negativo en esa familia. Y esto va construyendo pues un equipo. Y ese equipo afectivo pues lo que hace es que las personas se sientan en pertenencia y felices consigo mismos y con su familia. ¿Qué crees que necesitan los niños emocionalmente de sus padres? Los niños emocionalmente necesitan los 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor son, el primero es el físico, besos, abrazos, caricias. El segundo lenguaje del amor es la palabra,
conversaciones, qué necesitas, cómo te sientes, te quiero, el decir te quiero es importante también, el escuchar estando presentes. El siguiente lenguaje del amor es los detalles. Detalles como un post-it de que pases un buen día, o detalles como algún regalito puntual, o detalles como, pues hay uno que me gusta mucho que hacemos en casa, que es cuando uno se ducha y queda el vaho en el espejo, dejar un mensaje secreto para el siguiente. Entonces son detalles de amor. El siguiente es el tiempo de calidad, pasar tiempo juntos. Puede ser viendo una serie, puede ser orando, puede ser haciendo una excursión maravillosa a Disneyland, no tiene por qué ser un gran plan, pero tiempo de calidad juntos es importante. Y el último, los actos de servicio, pues te acompaño al médico, te enseño cómo se hace una cama y la hacemos juntos, te preparo la cena, estás malito, pues te hago una manzanilla, actos de servicio. Estos 5 lenguajes del amor deben de darse en la familia tanto a nivel hijos como a nivel pareja. ¿Qué errores crees más comunes o qué errores más comunes crees que cometen las familias en cuanto a la educación emocional hacia sus hijos? Yo, como trabajo bastante con familias y siempre uno de los ejercicios que hago individualmente es el árbol genealógico, sí que se ve pues, lo que hemos heredado de atrás, ¿no? Cuando le hablo de los lenguajes del amor a las familias, a los padres, a las madres, y piensan en sus propios padres, muchas veces, ¿qué encuentro? Lenguaje de la palabra, no nos enseñaron a dialogar, lenguaje físico, depende, detalles, depende, hay gente muy detallista de naturaleza, pero si no... Tiempo depende del trabajo de los padres, porque ahora con la sociedad actual que tenemos de consumo hay una falta de tiempo grave, para mí es gravísima. Y después muchas veces fueron actos de servicio, que no se valoró como un acto de amor, pero también eran actos de amor. Entonces sí que venimos mucho marcando la afectividad por los actos de servicio y olvidando los otros cuatro lenguajes del amor, que hay que tenerlos presentes también. Entonces hay que tener cuidado y pensar en todos. La gente generalmente tiene 1 o 2 favoritos para dar y para recibir. También es bueno en esas reuniones familiares que los pongamos y que lo digamos y que lo sepamos. Es decir, muchísima comunicación. La falta de comunicación es preocupante y sí que hay mucha falta de comunicación, evitar conversaciones incómodas porque no sabemos mantener esas conversaciones incómodas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la comunicación, en el lenguaje, en el ver al otro, el escuchar al otro, el pasar tiempo con el otro, tiempo de calidad. La parentalidad positiva, como dices tú, no es contradictoria a poner límites y normas sin perder ese vínculo de cariño emocional. Se puede educar. Es necesario, son necesarias. Las normas son necesarias. Yo cuando tenía los 2 mayores, que ya cuando eran pequerrechiños, y ahora con la pequeña hago lo mismo, se dicen que hay que tener una norma por años. Es decir, con 2 años, 2 normas, con 3 años, 3 normas. Y imagínate los mayores, 200.000 normas, pero bueno, ahí están con sus normas. Las normas son importantes y las normas se pueden hacer en grupos, se pueden hacer en esas reuniones familiares cuando son pequeñitos, no, claro, se hacen con dibujos, se hacen normas pues como querernos mucho. ¿Qué es querernos mucho? Pues la responsabilidad afectiva, en tener en cuenta al otro, escuchar, es decir, normas útiles. Después podemos poner alguna norma semanal, como hacía yo, que era lavarse los dientes todos los días, como una norma práctica, ¿no? Y entonces esa norma era como la importante de la semana. Pero para hacer esa norma utilizaba, pues, por ejemplo, un gatito que se lavaba los dientes. Hacerlo también, utilizar mucho el juego es muy divertido. Pues, por ejemplo, vestirse solos, y entonces yo utilizaba el cronómetro humano. Y entonces yo era el cronómetro y contaba 1, 2, 3, ¡ay, mira, hoy te pusiste la camiseta en 5 segundos! Y el pantalón en 7, lo apuntábamos, y entonces al día siguiente. Después era competir yo con ellos. Entonces siempre con el juego se va llevando muy bien. Yo, por ejemplo, tenía los 2 niños y los 2 sobrinos, cuando eran más pequeñitos, ir con todos juntos al cine era una locura ir por la calle, entonces jugábamos a las estatuas. Entonces iban caminando y, claro, 4 pequeñitos, imagínate. Entonces jugábamos y entonces vamos a jugar al juego de las estatuas. Estatua que ríe, se paraban y se ponían todos a reír. Seguían caminando, estatua que llora. Seguían caminando, estatua que se toca la cabeza. Y entonces así los ibas llevando, sin estar gritando, sin estar
pues generando conflicto, que eso al final pues afecta a su autoestima, afecta a la relación y puede destruir. En la adolescencia, por ejemplo, tengo madres que se ponen en modo profesores de sus hijos y al final puede afectar la relación, porque al final eres más profesora que eres madre. Se genera un conflicto, se genera una tensión y a veces es mejor delegar pues, en otras personas ciertos roles para que ese vínculo afectivo con nuestros hijos se mantenga. ¿Cómo podemos los padres no caer en la equivocación, ¿no? Porque a veces escuchamos, ¿no? Educar con parentalidad positiva, desde la manera positiva, pero no caer en sobreprotección, no claro, criar niños consentidos. ¿Cómo podemos diferenciar y no caer en esos errores? Firmeza con amabilidad, hay que metérselo en la cabeza. Tener firmeza, pero desde la amabilidad, no firmeza desde el grito, no firmeza desde el miedo, no firmeza desde el castigo. Firmeza en la conexión, primero conexión y después corrección. Es decir, hay que conectar con la gente para que pueda corregir. La gente, si estás conectado con él, quiere que seas feliz y tú quieres que ellos sean felices y ellos lo saben intrínsecamente. Entonces, lo primero conexión y después la corrección. Esa firmeza, cómo hacerla efectiva sin que sea sobreprotección. Pues, por ejemplo, yo tengo mamás o abuelas que los niños pues, ya saben comer solos y les siguen dando de comer. O que los adolescentes ya saben poner una lavadora y colgar su ropa y le van detrás a colgar la ropa como ellos quieren. Es decir, no, es decir, hay que educar en la independencia, en que ellos son seres independientes a nosotros, respetarlos como seres independientes, no como pertenencias nuestras a los que hay que adiestrar. Son seres independientes y tenemos que dejarlos vivir y crecer y ser ellos mismos, y desde ese respeto y con mucho diálogo, con mucho acompañamiento y con mucha paciencia. Es decir, a la primera no te va a salir, a la segunda no te va a salir, a partir de la quinta dicen que empieza a salir. Es decir, sabiendo que va a ser frustrante probablemente para nosotros, pero es nuestra frustración y es nuestra necesidad de que tendríamos que cambiar. Y aprovecharemos, por ejemplo, una madre que estaba echando siempre broncas, ¿no?, a sus hijos. Entonces le hicimos lo de las reuniones familiares y para evitar esas broncas lo que hicimos fue poner un folio en la nevera. Entonces en ese folio de la nevera podían escribir cualquier cosa que le haya parecido mal en casa. Entonces, no ha recogido la habitación. Pues mamá me gritó y no me gusta que me griten. Entonces iban poniendo cosas a lo largo del mes. Y después en la reunión familiar, la primera parte agradecimiento y en la segunda parte de reparación, ¿no? Bueno, de buscar soluciones, la tercera es la reparación, segunda buscar soluciones, pues iban planteando. Pues la mamá cogía, pues me ha dolido que tú, fulanito, no hayas recogido nunca la habitación. Esto para mí me genera enfado. Y necesito transmitirte que quiero este orden de alguna forma positiva. ¿Cómo puedo hacer? Entonces fulanito decía, pues, ¿qué te parece? Sí, tal. Y entonces al final, pues mira, el acuerdo fue secuestrar la ropa. Y entonces la madre, hicieron ese juego inventado. Entonces la madre, pues una sudadera en el suelo, secuestraba la sudadera. Y entonces le hacía una notita de recuperarás tu sudadera si pasas la aspiradora. Y entonces hicieron ese juego un mes y les sirvió. Y después ya se hizo hábito, ¿sabes? Entonces a veces con el humor, con el juego, con la reunión, con el diálogo. Antes comentabas, decías que has visto en tu consulta que muchos padres venimos pues, eso, con cargas de cómo nos educaron nuestros padres. Memorias cosas, heredadas. Eso, memorias sí. heredadas. ¿Crees que personas que nunca han recibido o no los han educado cuando eran pequeños con esa manera positiva, ese apego positivo, puedan hacerlo? ¿Se puede aprender? Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil. Lo primero es querer. Por ejemplo, hay una cosa que se da mucho además en Galicia, yo lo veo, en mi hija, que en el resto de España también, que es lo de la ley del hielo, lo de, pues te dejo de hablar. Eso es muy heredado, muy de memorias heredadas. Pues el abuelo cuando se enfadaba con la abuela dejaba de hablar, la abuela dejaba de hablar a los hijos dejan de hablar, y entonces deja de hablar a la pareja o deja de hablar a los hijos. Eso es dolorosísimo, la no comunicación, la falta de comunicación. Eso es un hábito metido en vena y ese, por ejemplo, es uno de los hábitos más difíciles de corregir. Lo primero es que el otro empatice cómo puede hacer sentir a los demás eso. Generalmente los hombres o las mujeres que tienen ese hábito, por la pareja no lo suelen escuchar, les suele doler más cuando es hacia los hijos y los hijos se lo verbalizan. Y
A nivel afecto, el hijo te enternece más, ¿no? Como también es parte de ti, me imagino. Y entonces lo primero es darte cuenta de, ostras, esto que estoy haciendo, esto está haciendo daño a alguien que yo quiero. Recordar a tu niño interior. Tu niño interior, si hablaras con él, ¿qué le gustaría que hiciera esa mamá o esa papá? ¿Que le tratase como le ha tratado? ¿Que le hubiera tratado de otra manera? Habla con tu niño interior. ¿Qué hubiera querido tu niño interior? Pues eso es lo que quieren tus hijos. Entonces, a partir de... Es un trabajo muy intrapersonal, es decir, hay que querer trabajar intrapersonalmente y no todo el mundo está dispuesto a trabajar intrapersonalmente. Pero sí, quien hace ese trabajo, por supuestísimo que puede cambiar, que tenemos una maravillosa plasticidad cerebral. Tú en tu consulta tienes muchas familias. ¿Crees de verdad que hay interés en los padres por aprender a educar de manera positiva? Sí, sí, ¿Y crees necesario que nos formemos más? Porque nadie nos enseña a ser padres. Claro. Aprendemos a conducir, aprendemos muchas cosas, incluso creo que para tener mascotas te dan así como un mini curso cuando vas a comprar un... Pero para ser padres, no. Yo considero que los millennials, que son ahora los papás de los pequeñitos, están muchísimo más concienciados. Nosotros ya estábamos concienciados, los generación X, esta generación aún viene más concienciada y me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que sí que hay que tener cuidado de no caer en la sobreprotección, como decías antes. Sí que hay una educación muchísimo más respetuosa hacia los niños, bien. Hay una educación muchísimo más positiva, más amable, más de jugar, más de intentar pasar tiempo con los niños. Antes era más de... las necesidades básicas, sí, ¿no? Alimento. Roles establecidos, sí. Y ahora sí que hay muchísima más afectividad. Que yo no digo, por ejemplo, mis abuelos eran maravillosos, tuve muchísima suerte y había una afectividad y los hombres colaboraban igual que las mujeres, es decir, después hay familias y familias. Yo en ese sentido pues tuve suerte, pero bueno, sé que todo el mundo no tuvo suerte. Entonces, sobre todo, lo que veo yo en consulta es las generaciones nuevas, sí que hay más intención de trabajar la emoción, tanto de hombres como de mujeres, de padres y de madres. Hay que tener cuidado con esa parte de sobreprotección y de culpa, porque hay mucha culpa en después el grito, pues jova, si fuiste criticado en el grito, de vez en cuando te puede salir un grito. No te machaques, repara y vuelve a hacer lo que te decía antes, a la quinta te saldrá bien. ¿Qué pequeñas acciones podríamos empezar a hacer para fortalecer esos vínculos que nos unen? ¿Qué podemos empezar a hacer? Las familias que nos estén escuchando y que digan, que se sientan identificadas con todo lo que has comentado. Pues yo lo primero es lenguajes del amor, echar un chequeo. ¿Qué tal mi palabra? Marido, hijos, ¿qué tal mi comunicación? Bueno, la palabra comunicación. ¿Qué tal mi físico? De besos, abrazos, soy cercana, no soy cercana, me gusta, no me gusta, cómo me educaron a mí, me cuesta, no me cuesta, me da vergüenza dar un abrazo, me da vergüenza decir te quiero. Siguiente, tiempo de calidad, buscar momentos. Con los adolescentes es más complicado porque ellos también tienen su espacio. Estuve una vez en una charla de un genetista y decía que él había estudiado a nivel genético a los adolescentes, claro. Y entonces vosotros sabéis la oruga, que se pone después el capullo y después la mariposa. Y segregan una sustancia en ese momento de tránsito que es la misma que segregan los adolescentes. ¿Qué pasa? Que los adolescentes no pueden crearse alrededor y entonces su habitación es su espacio. Y entonces lo necesitan a nivel vital para encontrarse a sí mismos. Es una fase afectiva, ¿no? Del encontrarse a sí mismos. Entonces la conexión con el adolescente, ahí hay que aprovechar cuando veas al adolescente con ganas de hablar. Ahí hay que cogerlo y aprovechar, es decir, aunque estés liado, aprovecha porque es un momento importante. Y a los adolescentes lo de las reuniones familiares les suele gustar mucho también, porque como es el momento hay un momento y para sentirse escuchado, para ser visto, para escuchar a papá y a mamá, un buen momento. Con los pequeñitos, yo lo hacía también con los míos, para empezar a educar en estos temas, está muy bien por las noches, lo mejor y lo peor de tu día, en la cena. Entonces cuenta, el niño lo mejor y lo peor de su día, el otro lo mejor y lo peor de su día, mamá. Y en lo peor, yo siempre hacía lo de, ¿necesitas ayuda o no? Pues me pasó esto con una compañera en el recreo, ¿necesitas ayuda o no? Es decir, lluvia de ideas de la familia o no. No, creo que lo puedo resolver yo sola, vale. No, pues mira, lo intenté, pero no, necesito ayuda. Y entonces eso es como un entrenamiento para... Sobre todo escuchar sin prisas, ¿verdad? Porque el ritmo de vida que tenemos los padres muchas veces nos
nos imposibilita a poder eso, sentarnos tranquilamente. Creo que infinidad de familias ya no comen juntos y que la cena es muy difícil poder juntarse. Pues intentar pues eso, que sea el fin de semana. Buscar esos momentos de calidad, que es lo que tú decías. Son pequeñas acciones que podemos ir haciendo a diario y que van a fortalecer ese vínculo y esa afectividad tan necesaria. Pues muchas gracias, Diana, por acompañarnos hoy. Hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Que sean muy felices.